Una vez más nos encontramos aquí en este rincón del canal, donde las historias reales cobran vida. Hoy te relataré milagros de la Santa Muerte, de personas que pasaron de no tener nada a tenerlo todo, casos increíbles donde el destino cambió de la noche a la mañana cuando ella les susurró los números ganadores o les mostró el camino hacia la abundancia. Así que te invito a que traigas una taza de café, te relajes, apagues la luz y te dejes llevar por estos relatos llenos de fe, misterio y esperanza. No olvides dejar tu comentario, sobre todo si tú también juegas la lotería. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo milagro sea el tuyo. El día que la Santa Muerte me sopló los números al oído, la primera vez que escuché los números creí que me estaba volviendo loco. Era una madrugada como cualquier otra en Real de 14, con esa neblina espesa que se mete hasta los huesos y ese silencio que solo conocen los pueblos abandonados por la fortuna. Yo estaba acostado en mi catre, envuelto en la oscuridad perpetua que me regaló la mina hace 3 años, cuando un número susurrado llegó a mi oído derecho. 7. Así, suave como un rezo, como si alguien estuviera parado junto a mi cama contándome secretos. Me llamo Aurelio Mendoza, y antes de perder la vista era el mejor barrenador de la mina San Agustín. Conocía esas entrañas de piedra mejor que las líneas de mi propia mano. Hasta que un día, por culpa de una explosión mal calculada y la codicia del capataz que nos apuraba, la roca me escupió en la cara. Perdí los ojos, pero no la memoria de cómo brillaba el sol sobre las montañas cada mañana, ni el color del cielo cuando se ponía morado en las tardes. Ahora vivo solo en una casa de adobe que se aferra a la ladera del cerro como si tuviera miedo de caerse. Las paredes huelen a humedad y a los años, y el viento se cuela por las rendijas silbando canciones tristes. Pero no me quejo. Tengo mi pensión miserable, la caridad de algunos vecinos y la compañía de Lucinda, una vendedora ambulante que pasa cada semana y me ayuda con las compras. Ella tiene voz de pájaro y manos ásperas de tanto trabajar, y siempre me trae noticias del pueblo, aunque yo ya no pueda verlo. Esa madrugada del primer susurro, me senté en el catre con el corazón golpeándome el pecho. Estiré las manos en la oscuridad que ya no era diferente, con los ojos abiertos o cerrados, buscando a alguien que sabía que no encontraría. El aire estaba quieto, pero juro que había escuchado pasos descalzos sobre el piso de tierra, suaves como pisadas de niño. Y ese número, 7, claro como una campana. «Estás soñando, viejo pendejo», me dije a mí mismo, y volví a acostarme. Pero el sueño no regresó. Me quedé despierto hasta que los gallos empezaron a cantar y la neblina comenzó a aclararse, aunque yo nunca podría verlo. La segunda vez fue 3 noches después. Esta vez escuché 2 números, 13 y 22. Venían acompañados de un olor extraño, como a flores marchitas mezcladas con copal. Me incorporé otra vez con las manos temblando y grité: «¿Quién anda ahí? No tengo nada de valor si vienes a robar». Silencio. Solo el viento respondió, sacudiendo la puerta mal ajustada. Pero yo sabía que había alguien. Lo sentía en la piel, en ese escalofrío que te recorre la espalda cuando sabes que no estás solo. Los números quedaron grabados en mi cabeza, como si me los hubieran tallado con cincel. A la mañana siguiente, cuando Lucinda llegó con las tortillas y el pan, le conté lo que me pasaba. Ella dejó de moverse y se quedó callada un momento largo. «Don Aurelio, ¿usted ha estado tomando sus medicinas?», preguntó con esa delicadeza que usan las mujeres buenas cuando creen que te estás muriendo o enloqueciendo. «No estoy loco, Lucinda», escuché números. «Alguien me los está diciendo al oído». «¿Y qué números eran?». «Se los dije». Ella anotó en un papelito que escuché raspar sobre la mesa. Me dijo que pasaría por el expendio de don Tadeo, a ver los resultados de la lotería de la semana pasada, solo por curiosidad, para que yo me quedara tranquilo. Cuando regresó esa tarde, venía sin aliento. Casi tira la puerta. «Don Aurelio». El 7 salió. Salió en la lotería del pueblo, en el sorteo del lunes pasado. Se me heló la sangre. Las manos me empezaron a temblar y tuve que sentarme en la silla porque las piernas me fallaron. «Debe ser casualidad», murmuré. Pero mi voz sonaba hueca hasta para mí. «Puede ser», dijo ella, pero no sonaba convencida.
Los días siguientes fueron un infierno de espera. Los números seguían llegando, siempre en la madrugada, siempre con esos pasos descalzos que se acercaban a mi cama. 41, 8, 53. Cada número llegaba con ese olor a flores muertas y a promesas antiguas. Yo los anotaba en mi memoria, porque para eso sí me servía mi cabeza, y se los dictaba a Lucinda cuando venía. Fue ella quien me convenció de ir con el padre Ciriaco. El padre era un hombre práctico, de los que creen más en el trabajo duro que en los milagros. Llevaba 20 años en Real de 14, viendo cómo el pueblo se desmoronaba poco a poco, cómo la gente se iba buscando mejores horizontes y dejaba atrás las casas vacías y las esperanzas muertas. Me recibió en la sacristía, que olía a cera y a libros viejos. Escuchó mi historia sin interrumpir, y cuando terminé soltó un suspiro largo. Aurelio, la mente nos juega trucos crueles cuando estamos solos. Los números que escuchas podrían ser recuerdos, ecos de conversaciones olvidadas. Padre, uno de esos números ya salió en la lotería. Una coincidencia. ¿Y si no lo es? Se quedó callado. Pude escuchar cómo tamborilear los dedos sobre el escritorio de madera, ese sonido nervioso que hace la gente cuando no sabe qué decir. Si vuelve a pasar, ven a verme de nuevo, dijo finalmente. Pero Aurelio, ten cuidado con lo que deseas. A veces las respuestas que buscamos vienen de lugares donde no deberíamos mirar. No entendí qué quiso decir hasta mucho después. La siguiente vez que los números llegaron, supe que algo había cambiado. Eran 5 números, claros y precisos, y esta vez venían acompañados de una sensación física, como si alguien hubiera puesto una mano helada sobre mi hombro. 3, 19, 28, 35, 42. Gracias, susurré en la oscuridad, sin saber muy bien a quién le hablaba. Una risa suave respondió. Una risa de mujer cariñosa y melancólica a la vez, como la de una madre que ve a su hijo hacer una travesura. Y luego nada. El silencio regresó con la neblina del amanecer. Esa mañana mandé llamar a Lucinda antes de tiempo. Le dicté los números con voz temblorosa y le pedí que fuera con don Tadeo y comprara un billete de lotería. Ella dudó, preocupada por mi pensión, pero yo insistí. Lucinda, por favor, usa el dinero de la despensa de este mes. Si me equivoco, comeré menos. Si tengo razón. Ya veremos. Ella fue. Don Tadeo, según me contó después, la miró con desconfianza cuando pidió esa combinación exacta de números. Él era un hombre gordo y desconfiado, de los que siempre esperan que lo estafen, pero nunca pierden la oportunidad de vender un sueño. ¿De dónde sacó estos números, Lucinda? Se los dio don Aurelio. El ciego se rió. Bueno, su dinero. Pero no vengan a reclamarme cuando pierdan. Lucinda regresó con el billetito arrugado y lo puso en mi mano. Era un papel delgado, áspero, que parecía contener todo mi futuro entre sus fibras. Lo guardé debajo de la almohada y esperé. Fueron los 3 días más largos de mi vida. El sorteo era el sábado. Lucinda vino el domingo temprano, y por cómo abrió la puerta supe que algo había pasado. No dijo nada al principio. Solo se sentó a mi lado en el catre, y pude escuchar que estaba llorando. Don Aurelio ganó. Las palabras no me entraban en la cabeza. Ganó. ¿Ganó qué? ¿Cómo? Pero entonces ella siguió hablando con voz quebrada. Ganó el premio mayor, don Aurelio. Los 5 números. Son 300,000 pesos. Me quedé paralizado. 300,000 pesos. Una fortuna para un hombre como yo, que vivía con 2,000 al mes y consideraba un lujo comprar carne una vez a la semana. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, por esos ojos ciegos que ya no servían para ver, pero sí para llorar. Dios mío. Fue todo lo que pude decir, pero esa noche supe que no había sido Dios. Me acosté temprano. Agotado por la emoción y las visitas que empezaron a llegar, apenas se corrió la voz. El padre Ciriaco vino, incrédulo y pálido. Don Tadeo llegó con una botella de tequila para celebrar, aunque sospecho que más bien buscaba asegurarse de que yo le comprara más billetes. Hasta gente que no me había dirigido la palabra en años apareció en mi puerta con felicitaciones y miradas codiciosas. Pero cuando la noche cayó y todos se fueron, quedé solo con mi conciencia y mis dudas. Me arrodillé junto al catre, con las manos juntas, y recé. Recé como no lo hacía desde el accidente, desde que le había preguntado a Dios
¿Por qué me había castigado así? Recé dando gracias, pidiendo sabiduría, rogando entender qué me estaba pasando, y entonces ella llegó. La sentí antes de escucharla. El aire se puso helado de repente, tan frío que vi mi propio aliento condensarse frente a mí aunque yo no podía verlo, solo sentirlo. Los pasos descalzos regresaron, pero esta vez no se detuvieron lejos. Vinieron directo hacia mí, y se detuvieron justo frente a donde yo estaba arrodillado. Una mano tocó mi cabeza. Era una mano de mujer, suave pero fría como el mármol, y cuando me acarició el cabello sentí que cada nervio de mi cuerpo se estremecía. El olor a flores marchitas se intensificó, mezclado ahora con algo más profundo, más antiguo. Olor a tierra y a velas consumidas, altares olvidados y promesas que se cumplen en la oscuridad. No tengas miedo. Aurelio, dijo una voz. Era una voz de mujer, suave pero firme, con un acento que no podía ubicar. Sonaba como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, como si hablara desde dentro de mi propia cabeza y desde el otro lado del mundo. ¿Quién eres?, logré preguntar aunque la voz me temblaba. ¿Sabes quién soy? Siempre lo has sabido. Y era cierto, en el fondo de mi alma. En ese lugar donde guardamos las verdades que nos dan miedo, yo sabía quién estaba frente a mí. La había visto en los altares de los mineros, en los veladores que mis compañeros prendían antes de bajar al Tajo. La Santísima, la Niña Blanca, la que no hace distinciones entre buenos y malos, porque todos somos iguales ante la muerte. La Santa Muerte, ¿por qué yo?, pregunté. ¿Por qué me diste los números? Su mano seguía sobre mi cabeza, acariciándome como una madre consuela a su hijo. Porque tu corazón está limpio, Aurelio, porque pediste sin codicia, porque sufriste sin maldecir, porque en tu oscuridad nunca perdiste la luz. Los números fueron un regalo, pero también una prueba. ¿Una prueba? El dinero que ahora tienes puede salvarte o condenarte. Puede ser el pan que te faltaba, o el veneno que te pudra el alma. Por eso vine a decirte, es para que no te falte el pan, no para que olvides el alma. Las palabras me atravesaron como cuchillos de hielo. Ella tenía razón. Ya había visto en el pueblo lo que el dinero le hacía a la gente. Había visto familias destruirse por herencias, amigos volverse enemigos por deudas, hombres buenos transformarse en tiranos mezquinos cuando les tocaba un poco de fortuna. ¿Qué debo hacer?, supliqué. Eso ya lo sabes. Tu corazón te lo está diciendo ahora mismo. Y entonces la mano se retiró de mi cabeza. Los pasos se alejaron, el frío se disipó, y el olor a flores marchitas se desvaneció como humo. Quedé solo, arrodillado en el piso de tierra de mi casa, temblando y llorando, pero sabiendo exactamente qué tenía que hacer. A la mañana siguiente llamé al padre Ciriaco. Le pedí que viniera con el notario del pueblo. Cuando llegaron les dicté mi voluntad. 100,000 pesos irían al hospital comunitario de Real de 14, que apenas sobrevivía con equipos viejos y doctores que venían una vez al mes. 50,000 serían para un fondo de becas para los niños del pueblo, para que pudieran estudiar y no tuvieran que bajar a la mina como hice yo. Otros 50,000 los repartiría entre las viudas de mineros que vivían en la miseria, y los últimos 100,000 los guardaría para mí, para vivir con dignidad lo que me quedara de vida. El padre Ciriaco lloró mientras escribía. El notario, un hombre seco y calculador que había visto de todo, me miró con algo parecido al respeto. «Es usted un hombre bueno, don Aurelio», dijo el padre cuando terminamos. «No, padre, soy un hombre que tuvo una visita. No le conté quién había sido mi visitante. Algunas cosas es mejor guardarlas en el corazón, donde nadie puede juzgarlas ni profanarlas. La noticia de mi donación recorrió Real de 14 como reguero de pólvora. Algunos me llamaron santo, otros idiota. Hubo quien dijo que estaba senil, que Lucinda me había manipulado, que el padre Ciriaco me había lavado el cerebro, pero yo no les hice caso. Tenía paz en el corazón por primera vez en años. El hospital pudo comprar un aparato de rayos X nuevo y contratar 2 enfermeras más. Las becas permitieron que 10 niños fueran a la secundaria en el pueblo vecino. Las viudas dejaron de pasar hambre. Y yo, con mis 100,000 pesos bien invertidos, pude arreglar mi casa, comprar una estufa nueva, tener comida decente en la mesa y pagarle un sueldo justo a Lucinda
para que me ayudara con las cosas del día a día. Pero lo más importante pasó un mes después, cuando llegó al hospital una niña llamada Soledad. Era huérfana, criada por una tía que apenas podía mantenerla, y tenía algo en los pulmones que la hacía toser sangre. Antes de la donación, la habrían mandado de vuelta a morir en su casa. Pero ahora el hospital tenía medicinas y doctores, y pudieron salvarla. Lucinda me llevó a conocerla cuando la niña se estaba recuperando. Era una tarde de esas en que la neblina se aclara un poco y el sol logra calentar las piedras. La niña tenía 8 años y una voz tímida. Me tomó la mano con sus deditos flacos y me dijo: «Gracias, don Aurelio. Mi tía dice que usted es un ángel». Yo no supe qué responder. ¿Cómo le dices a una niña que quien te salvó no fue un ángel, sino todo lo contrario? ¿Cómo le explicas que a veces la muerte es más generosa que la vida? Que hay santidad en lo que nos enseñaron a temer. No soy ningún ángel, mijita. Solo soy un viejo que tuvo suerte. Pero ella insistió con esa terquedad de los niños. Entonces fue un ángel quien le dio la suerte. Y yo sonreí, porque tal vez tenía razón. Tal vez en el fondo no hay tanta diferencia entre un ángel y una santa, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Todas son caras de lo mismo, el misterio que nos rodea y que nunca terminaremos de entender. Desde entonces, cada 1 de mes, ella regresa. No siempre la escucho, pero siempre sé que está ahí. A veces es solo un roce de aire frío en la nuca, o el olor a flores marchitas que entra por la ventana. Otras veces, en las madrugadas muy silenciosas, escucho sus pasos, descalzos caminar por mi casa, como si estuviera revisando que todo esté bien, que yo no haya olvidado la lección. No le tengo miedo. Al contrario, me siento acompañado. Porque ella no vino a quitarme nada, sino a darme una oportunidad que muy pocos tienen. La oportunidad de hacer algo bueno con lo que recibí, de ser mejor de lo que era, de encontrar luz en mi propia oscuridad. El padre Ciriaco dice que fue un milagro. Don Tadeo cuenta en la cantina que yo tengo pacto con el diablo. Los doctores del hospital creen que fue solo suerte. Pero yo, Aurelio Mendoza, exminero ciego de Real de 14, sé la verdad. Y la verdad es que el día que la Santa Muerte me sopló los números al oído, no solo me dio una fortuna, me dio algo mucho más valioso. Me dio de vuelta mi fe. No fe en Dios solamente, ni en la Virgen, ni en los santos del altar. Fe en algo más grande y misterioso, en ese orden secreto del universo donde todo tiene su lugar, donde hasta la muerte puede ser generosa si encuentra un corazón dispuesto a recibir sin corromperse. Ahora, cuando la neblina envuelve el pueblo y el silencio se hace tan espeso que parece sólido, yo me siento en el escalón de mi casa y escucho el viento que baja del cerro, el ladrido lejano de los perros, las campanadas de la iglesia marcando las horas, y a veces, muy de vez en cuando, escucho sus pasos descalzos acercándose en la oscuridad, y sonrío, porque sé que no estoy solo, porque sé que alguien, en algún lugar entre la vida y la muerte, entre lo sagrado y lo profano, me está cuidando. No porque sea bueno o malo, sino porque en un momento de necesidad, mi corazón estuvo abierto para recibir un regalo que venía envuelto en misterio y susurros. Lucinda me preguntó una vez si volvería a jugar la lotería, si esperaba que me dieran más números. Le dije que no, que ese no era el punto, que lo que recibí no fue un boleto premiado, sino una lección, y esa lección ya la aprendí. El pueblo ha cambiado desde entonces. Hay más esperanza en las calles empedradas, más niños riendo camino a la escuela, más gente que puede curarse cuando se enferma. No todo es perfecto, claro. Real de 14 sigue siendo un pueblo pobre, olvidado por el progreso, aferrado a su cerro como un náufrago a un madero. Pero ahora hay algo diferente en el aire, algo que no estaba antes. Hay fe, hay esperanza, hay la certeza de que a veces, cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad es tan completa que parece que nunca va a amanecer, alguien o algo puede tender su mano y guiarte hacia la luz, aunque esa mano sea fría como el hielo, aunque esa guía venga de donde menos lo esperas, y aunque tengas que atravesar tu propio miedo para aceptar que no todo lo que nos enseñaron sobre el bien y el mal es tan simple como parece. Yo, Aurelio Mendoza, he vivido 2 vidas, una antes del accidente,
cuando veía el mundo con estos ojos que ahora nos sirven, y otra después, cuando aprendí a ver con algo más profundo que la vista. Cuando aprendí que hay cosas que solo se ven en la oscuridad, verdades que solo se escuchan en el silencio y milagros que solo ocurren cuando dejamos de esperar que vengan del cielo. A veces, los milagros vienen de la tierra, de lo profundo, de esa oscuridad que todos llevamos dentro y que tanto nos asusta. Y cuando llegan, no vienen envueltos en luz dorada ni acompañados de coros celestiales. Vienen descalzos, con olor a flores marchitas, con una voz suave que te susurra números al oído. Y si tienes suerte, si tu corazón está en el lugar correcto, esos números no solo te cambiarán la vida, te cambiarán el alma. Esta es mi historia. La historia del día que la Santa Muerte me sopló los números al oído y me enseñó que la verdadera fortuna no está en lo que recibes, sino en lo que haces con ello. Que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en las vidas que puedes tocar, en los corazones que puedes aligerar, en la luz que puedes encender en la oscuridad de otros. Y cada vez que escucho esos pasos descalzos, acercándose en la madrugada, cada vez que el olor a flores marchitas llena mi casa, le doy gracias. No con palabras, porque las palabras son pobres para expresar lo que siento. Le doy gracias con mi vida, con cada decisión que tomo, con cada acto de bondad que puedo realizar, porque ella me enseñó que no importa cuán oscura sea tu noche, siempre hay una luz esperando. Y a veces esa luz viene de los lugares más inesperados. Así que si algún día en la madrugada más oscura escuchas pasos descalzos acercándose a tu cama, no tengas miedo. Puede ser que alguien esté tratando de darte un regalo, y ese regalo podría cambiar tu vida para siempre. Solo asegúrate de que tu corazón esté listo para recibirlo. Y recuerda siempre, es para que no te falte el pan, no para que olvides el alma. Soñé con ella y al despertar, cuando abrí los ojos esa madrugada, y vi el billete húmedo sobre mi mesa de costura, todavía brillando bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana, supe que algo había cambiado para siempre. El papel estaba empapado, como si acabara de salir del río, y el número 888214 se leía perfectamente a pesar de la humedad. Mis manos temblaron al tocarlo, porque yo sabía, con esa certeza que solo da lo inexplicable, que esa mujer vestida de blanco que había caminado sobre las aguas del Papaloapán en mi sueño no era una ilusión cualquiera. Me llamo Maritza Córdoba, tengo 46 años, y toda mi vida he vivido en Tlacotalpan, Veracruz, entre el olor permanente a humedad y el calor que te abraza como manta gruesa incluso de noche. Soy costurera, aunque sería más exacto, porque antes de aquella noche mi taller era apenas un cuarto con 2 máquinas viejas y retazos de tela apilados contra la pared. Viuda hace 8 años, desde que Rodrigo se fue con el corazón partido en 2, mientras pescaba tilapia una tarde de julio, he criado sola a mis 2 hijas. Ellas ya no viven aquí. Se fueron a Veracruz Puerto, buscando mejores oportunidades. Yo me quedé con mi devoción silenciosa, mis agujas, mis hilos de colores, y la compañía del río que canta todas las noches como un murmullo antiguo. Pero déjenme contarles cómo comenzó todo, porque si no empiezo por el sueño, nada de lo que pasó después tendrá sentido. Era la noche del 24 de septiembre. Recuerdo la fecha exacta, porque ese día había terminado de coserle un vestido de primera comunión a la nieta de doña Carmela, y me había pagado con 20 pesos menos de lo acordado. No reclamé. Nunca reclamo. Tomé el dinero, lo guardé en mi caja de galletas danesas donde escondo mis ahorros y me fui a dormir con el ventilador, haciendo ese ruido metálico que ya ni siquiera escucho. El sueño llegó pasada la medianoche. En él, yo caminaba por el malecón de Tlacotalpan, pero todo estaba distinto. Las casas coloniales con sus colores alegres, amarillo, azul turquesa, rosa mexicano, estaban apagadas, como si alguien les hubiera quitado la vida. No había nadie en las calles, ni un alma, solo el sonido del agua del Papaloapán, que corría más rápido que de costumbre, casi furioso. Yo avanzaba descalza sobre los adoquines, sintiendo el calor acumulado del día en las piedras, cuando la vi. Una mujer vestida completamente de blanco caminaba sobre el río. No flotaba, caminaba.
Sus pies tocaban la superficie del agua como si fuera tierra firme, y cada paso dejaba un pequeño remolino plateado que se expandía en círculos perfectos. Su vestido largo ondeaba con una brisa que yo no sentía, y su rostro era lo más hermoso y terrible que había visto jamás. No puedo describirlo con exactitud, porque cada vez que intento recordar sus rasgos, solo veo luz y sombra mezclándose, pero sus ojos eran negros y profundos como pozos antiguos. Me miró directamente aunque yo estaba lejos en el malecón, y habló. Su voz no venía de su boca, sino de todas partes a la vez, del agua, del aire, de mi propio pecho. Maritza, dijo mi nombre con una dulzura que me hizo llorar sin saber por qué. Cuando el agua suba, la suerte también lo hará. Extendió su mano hacia mí, y en su palma apareció un billete de lotería. Lo sostenía con delicadeza, como quien sostiene una flor recién cortada. El billete brillaba con luz propia, y aunque estaba lejos, podía ver el número con claridad. 8-2-14. Tómalo, me dijo. Es tuyo, siempre ha sido tuyo. Di un paso hacia el río, luego otro. Mis pies tocaron el agua y no se hundieron. Caminé sobre el Papaloapan igual que ella, sintiendo la corriente fría bajo mis plantas, pero sosteniéndome firme. Llegué hasta donde estaba la mujer de blanco. De cerca su presencia era abrumadora. Olía a flores blancas y a algo más difícil de identificar. Algo como tierra recién movida, como velorio. Tomé el billete de su mano. Estaba húmedo, frío. En cuanto lo toqué, ella sonrió. Una sonrisa triste, sabia, eterna. El río nunca olvida a los suyos, susurró, y se desvaneció en la niebla. Desperté de golpe con el corazón latiéndome en los oídos. La luz de la luna entraba por mi ventana abierta, y el sonido de los grillos llenaba la noche. Me incorporé en la cama, todavía temblando, intentando sacudirme la sensación de que el sueño había sido demasiado real. Mis pies estaban secos, mi ropa también. Todo estaba normal. Hasta que miré hacia mi mesa de costura, ahí estaba el billete. Juro por la memoria de Rodrigo que ahí estaba. Sobre los retazos de tela celeste que había estado cortando antes de dormir, reposaba un billete de lotería mojado, con gotas de agua formando un pequeño charco alrededor. Me levanté despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que desapareciera. Caminé descalza por el piso de cemento frío hasta la mesa. Lo tomé con ambas manos. Número 8824. Las piernas me fallaron. Tuve que sentarme en mi silla de costura porque sentía que el mundo se me venía encima. ¿Cómo había llegado ese billete ahí? Yo no compro lotería, no desde que Rodrigo murió, porque él era quien siempre compraba un cachito cada semana, con la esperanza tonta de que algún día nos cambiaría la vida. Después de su muerte, me pareció una traición seguir esa costumbre sin él. Pero ahí estaba el billete, húmedo y real como el hambre. No dormí más esa noche. Me quedé mirándolo, dándole vueltas en mis manos, oliendo su aroma a río y papel viejo. Cuando amaneció y el sol empezó a pintar de naranja las paredes de mi cuarto, decidí ir a ver a doña Yeya. Yeya vive 3 casas más abajo, en una construcción amarilla con macetas de albahaca y ruda en el porche. Es curandera y lee sueños desde antes de que yo naciera. La gente viene de pueblos lejanos a consultarle sobre mal de ojo, trabajos de brujería o pesadillas que no los dejan vivir. Yo nunca había ido. Tenía miedo de lo que pudiera decirme, de abrir puertas que es mejor mantener cerradas, pero esa mañana, con el billete todavía húmedo en mi bolsillo, toqué a su puerta. Me abrió descalza, con su pelo blanco recogido en un moño despeinado y un cigarro de hoja entre los dedos. Me miró de arriba abajo con esos ojos grises que parecen ver a través de la carne. «Pasá, Maritza», dijo sin que yo hubiera dicho nada. «Ya sé por qué vienes». Su casa olía a incienso de copal y hierbas secas. Me senté en una silla de madera frente a una mesa cubierta con un mantel bordado, donde había velas de distintos colores, imágenes de santos que no reconocí y una calavera pequeña decorada con flores. «Soñaste con ella», afirmó Yeya mientras se sentaba frente a mí. No era una pregunta. «Sí», susurré, «con una mujer de blanco caminando sobre el río». Yeya cerró los ojos y aspiró profundo de su cigarro. El humo salió lento de su boca y formó espirales en el aire cargado. «La santa», dijo finalmente, «la niña blanca, la que camina entre los vivos y los muertos. Te escogió, mija.
Te dio un regalo. Saqué el billete de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. Y ella ni siquiera lo tocó. Solo lo miró con reverencia. Ese número es bueno, murmuró. Lleva el 8 2 veces. El 8 acostado es el infinito. Es protección y abundancia. Y el 2, el 4, el 1. Soy un quince, el diablo en el tarot, pero no el malo, el de la liberación, el que rompe cadenas. Entonces, ¿es verdad? ¿De verdad va a ganar? Pregunté con voz temblorosa y ella me miró fijo. Sus ojos grises me atravesaron. Ella no miente, Maritza. Si te lo dio, es porque ya es tuyo. Pero cuidado. Con la suerte también viene la responsabilidad. Lo que hagas con esa bendición definirá si ella sigue protegiéndote o si se va para siempre. Salí de su casa más confundida que cuando entré, pero con algo nuevo en el pecho. Esperanza. Una esperanza peligrosa, de esas que te hacen creer en milagros. Esa tarde, Pablo el Güero, un pescador de mi edad que siempre me saluda en el mercado, tocó a mi puerta. Venía empapado, con su red en el hombro y cara de haber visto algo raro. «Maritza, disculpa que venga así mojado», dijo quitándose su sombrero de paja. «Pero encontré algo en el río que creo que es tuyo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué encontraste, Pablo?». Metió la mano en su camisa y sacó un billete de lotería empapado. Lo extendió hacia mí. «Número 884. Estaba flotando cerca de la orilla», explicó. «Vi tu nombre escrito atrás con lápiz. No sé cómo llegó al agua, pero pensé que lo habías perdido». Tomé el billete con manos temblorosas. Le di vuelta. Ahí con mi letra, aunque yo nunca lo había escrito, decía: «Maritza Córdoba, gracias, Pablo», logré decir. «Sí, sí es mío». Se fue sonriendo, contento de haber hecho su buena acción del día. Yo me quedé ahí parada en el umbral de mi puerta, con 2 billetes idénticos en las manos. Uno que había aparecido en mi mesa, otro que había venido del río. Era la misma tarde cuando empezó a llover. No era lluvia normal, era una cortina espesa de agua que caía con furia, como si el cielo se hubiera abierto de verdad. El Papaloapán empezó a crecer. En menos de 2 horas, el agua había subido tanto que las calles del centro comenzaron a inundarse. La gente corría con sus cosas, metiendo muebles en los segundos pisos, sacando a los niños y a los animales. Yo me quedé en mi casa, viendo desde la ventana cómo el agua marrón subía lentamente por la calle empedrada, y recordé las palabras de la mujer de blanco. Cuando el agua suba, la suerte también lo hará. El río se desbordó esa noche. Tlacotalpan amaneció parcialmente inundado, pero milagrosamente no hubo muertos ni heridos graves. El agua, aunque alta, no fue violenta. Fue casi respetuosa. Pasaron 3 días hasta que el sorteo de la lotería se realizó. Yo no tenía televisión, pero Amalia, mi aprendiz del taller, vino corriendo desde su casa, gritando mi nombre. «¡Maritza! ¡Maritza!». Prendí el radio y dijeron el número ganador del melate. «El 88824. ¿No es el billete que encontró el Güero?». Se me doblaron las rodillas. Amalia tuvo que sostenerme. Lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Rodrigo. Lloré de gratitud, de miedo, de incredulidad. Fui a cobrar el premio con los 2 billetes en mi bolso, aunque solo presenté uno. El otro lo guardé en un sobre sellado que después enterré bajo el piso de mi taller como ofrenda. Gané 120,000 pesos. No era una fortuna millonaria, pero para alguien como yo, que vivía con 200 pesos a la semana, era más de lo que podría ganar en toda mi vida. Lo primero que hice fue reconstruir mi taller. Compré 3 máquinas de coser nuevas, telas de calidad, hilos de todos los colores. Contraté a Amalia formalmente y a 2 costureras más. El taller se convirtió en un lugar luminoso, amplio, con ventanas grandes que dejaban entrar la brisa del río, pero no me quedé solo con eso. Recordé las palabras de doña Yeya. Con la suerte viene la responsabilidad. Usé parte del dinero para ayudar a los pescadores que habían perdido sus redes en la inundación. Le compré a Pablo una red nueva y un motor para su lancha. Ayudé a reparar techos que se habían dañado con la lluvia. Cuando las familias más pobres llegaban a mi taller pidiendo ropa para sus hijos, yo cosía gratis o cobraba apenas lo del material Rufino. Un niño de 11 años que ayudaba a su mamá vendiendo tamales en el mercado se convirtió en mi mensajero. Yo le pagaba 50 pesos a la semana para que repartiera ropa a las familias inundadas que no podían salir de sus casas. Rufino llegaba cada tarde.
tomaba las bolsas con pantalones, camisas, vestidos remendados, y salía corriendo con su bicicleta vieja por las calles todavía húmedas. Y en mi taller, junto a la máquina de coser principal, levanté un pequeño altar. Lo cubrí con un mantel blanco bordado por mis propias manos. Puse una imagen que no es imagen sino espejo, un marco vacío donde cada quien puede ver lo que necesita ver. A los lados, jarrones con flores blancas que cambio cada 3 días. Velas que mantengo siempre encendidas. Y ahí clavado con un alfiler en la pared está el segundo billete, el que vino del río como recordatorio de que algunos milagros son reales. Han pasado 2 años desde aquella noche. El taller ahora tiene nombre, Costura Bendita. Trabajamos todo el día, y parte del dinero que ganamos se destina a un fondo comunitario para emergencias. Cuando hay inundaciones, sequías o cualquier desgracia, ese fondo ayuda. Pablo el Güero ahora es mi socio en un pequeño negocio de venta de ropa para pescadores. Overoles impermeables, sombreros, botas. Le va bien. Me visita seguido, trae pescado fresco y nos sentamos a platicar de la vida mientras el río canta su canción eterna. Doña Yeya vino a bendecir el altar cuando lo terminé. Quemó copal, rezó oraciones en una lengua que no entendí y al final me tomó las manos. «Hiciste bien, mija», me dijo. «Ella está contenta. Lo sé porque el río está tranquilo». Y es verdad, desde aquella inundación, el Papaloapán no ha vuelto a causar desgracias graves. Sube y baja con las lluvias como siempre, pero nunca de forma violenta. Los viejos del pueblo dicen que es porque la Santa Muerte está de nuestro lado, que Tlacotalpan está bajo su protección. Yo no sé si todo eso es cierto. No sé si la mujer de blanco era realmente Ela, o si fue un sueño tan poderoso que se volvió real. No entiendo el misterio de esos 2 billetes idénticos, ni por qué me escogió a mí entre tantas personas que sufren y necesitan. Pero sí sé esto. Cada vez que hay luna llena y el río sube un poco, salgo a caminar por el malecón. Y a veces, solo a veces, cuando la niebla es espesa y el mundo está en silencio, creo ver una figura blanca caminando sobre el agua. Nunca me acerco. Solo la miro desde lejos, con respeto y gratitud y susurro. «Gracias». Luego vuelvo a mi taller, enciendo las velas del altar y sigo cosiendo. Porque aprendí que los milagros no son para guardárselos, son para compartirlos, son para pasar la bendición a otros, son para recordar que en un mundo lleno de tristeza, todavía hay fuerzas que cuidan de nosotros, que caminan entre lo visible y lo invisible, y que a veces, cuando menos lo esperamos, nos dejan regalos mojados sobre nuestra mesa de costura. El taller ahora está lleno de risas, de máquinas que cantan su propio ritmo, de telas de colores brillantes que se convierten en vestidos de fiesta, uniformes escolares, cortinas para casas humildes. Amalia se volvió tan buena costurera que ahora enseña a otras chicas del pueblo. Rufino sigue siendo mi mensajero, aunque ya no necesita la bicicleta vieja porque le compré una nueva. En las tardes, cuando el calor aprieta y el ventilador apenas mueve el aire espeso, me siento frente al altar con un vaso de agua fresca y miro el billete clavado en la pared. El número 88214 ya está borroso por el tiempo, pero yo lo sé de memoria. Lo he soñado tantas veces desde entonces que a veces no estoy segura de dónde termina el sueño y dónde empieza la vigilia. Hay quienes vienen de otros pueblos a conocer el taller del milagro. Llegan con sus propias penas, sus propias necesidades, y yo los recibo con café y pan dulce. Les cuento mi historia, o al menos la parte que puedo poner en palabras, porque hay cosas que no se pueden explicar, solo sentir. Algunos me dejan ofrendas para el altar, flores, velas, monedas, fotografías de seres queridos. Yo las acepto todas y las coloco con cuidado alrededor del marco vacío. El altar se ha convertido en un lugar de oración comunitaria, donde la gente viene a pedir por trabajo, salud, amor, protección. Y yo, Maritza Córdoba, costurera y viuda, guardiana accidental de un misterio que todavía no comprendo del todo. Sigo viviendo mi vida con la humildad de quien sabe que fue tocada por algo más grande que ella misma. Las noches todavía me traen sueños. A veces veo a Rodrigo sonriéndome desde el otro lado del río. A veces veo a mis hijas, felices en sus vidas en la ciudad. Y a veces
En esas noches especiales, cuando la luna está llena y el río canta más fuerte, vuelvo a ver a la mujer de blanco. Ella nunca dice nada más, solo camina sobre el agua, dejando esos remolinos plateados en su estela, y me mira con esos ojos profundos como pozos antiguos. Y yo sé, sin que tenga que decírmelo, que mientras siga compartiendo la bendición, mientras siga ayudando a los míos, ella seguirá caminando sobre el Papaloapan, protegiendo este pueblo de colores que huele a humedad y a flores blancas, porque al final aprendí que la verdadera suerte no está en el dinero que ganas, sino en el amor que compartes, y que los milagros, cuando son reales, no terminan nunca, solo se multiplican, como el agua del río que siempre vuelve, que siempre nos sostiene, que nunca olvida a los suyos. Esta es mi historia. La historia de cómo soñé con ella y al despertar, el billete ganador estaba en mi mesa. La historia de cómo el río me enseñó que la suerte y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda. La historia de cómo una mujer sencilla de Tlacotalpan fue tocada por el misterio y decidió honrarlo con cada puntada, con cada gesto de bondad, con cada flor blanca en el altar. Y cuando llegue mi hora de cruzar al otro lado del río, sé que ella estará esperándome, extendiendo su mano como aquella noche en mi sueño, para llevarme caminando sobre el agua, de regreso a casa. Le puse una vela blanca. Nunca pensé que una vela podría cambiar mi vida, hasta aquella noche de octubre en que la encendí con manos temblorosas y el corazón partido en dos. Mi nombre es Inés Huerta, y llevo más de 40 años siendo maestra en Pátzcuaro, Michoacán. Bueno, era maestra. Ahora soy jubilada, aunque nunca me acostumbré a decir esa palabra sin sentir un hueco en el pecho. Durante toda mi vida adulta, desperté pensando en mis alumnos, en sus caritas morenas esperándome en el salón, en sus cuadernos remendados con cinta adhesiva, en sus risas que rebotaban contra las paredes de adobe de la Escuela Rural Benito Juárez. Esa escuela fue mi segundo hogar, o quizá el primero. Pero en 2023, cuando cumplí mis 65 años, me obligaron a retirarme. Y con mi partida, algo dentro de esa escuela también se rompió. Las goteras que siempre habíamos parchado con láminas oxidadas se hicieron grietas. Los pupitres que yo misma había barnizado se astillaron. Y el gobierno, ocupado en otras cosas, decidió que no valía la pena invertir en un puñado de niños de montaña. Cerraron la escuela en marzo de 2024. Cuando pasé por ahí la última vez, vi las ventanas tapiadas y el patio invadido por hierbas. Lloré toda esa tarde. La noche en que todo comenzó, yo estaba sola en mi casa. Bueno, no tan sola. Tenía conmigo a mi gata Canela, a mis recuerdos, y a ella, la pequeña imagen de la Santa Muerte que mi abuela Refugio me había dejado antes de morir. Una figurita tallada en madera oscura, no más grande que mi mano, envuelta en un manto blanco y dorado. La abuela siempre me dijo: Inés, esta santa no es de miedo, es de protección. Enciéndele una vela cuando sientas que el mundo te da la espalda. Y esa noche, el mundo me la había dado. Afuera la niebla bajaba espesa desde el lago de Pátzcuaro, cubriendo las calles adoquinadas como un sudario frío. Era 28 de octubre, y el pueblo ya olía a cempasúchil. Los altares de Día de Muertos empezaban a aparecer en las ventanas, con sus papeles picados morados y naranjas, con las fotografías sepia de los que ya no están. Pero yo no tenía ánimo para altares, apenas tenía ánimo para respirar. Me senté frente a la mesita donde guardaba la imagen. Saqué una vela blanca de cera de abeja, de esas que venden en el mercado de la basílica. La puse frente a la santa, encendí un cerillo y susurré: Abuelita Cuca, si de verdad me escuchas desde donde estés, ayúdame, ya no sé qué hacer. La escuela se murió y yo me estoy muriendo con ella. La llama bailó un momento como si me respondiera. Luego se quedó quieta, firme, iluminando el rostro tallado de la santa. Me quedé ahí, hipnotizada por esa luz, hasta que el sueño me venció. Desperté en mitad de la noche con un sobresalto. La casa estaba en completo silencio. La niebla golpeaba los vidrios como dedos húmedos. Y entonces lo vi. La vela seguía encendida, pero su llama se movía de una manera extraña, como si alguien estuviera soplando desde dentro. Me incorporé en el sillón con el corazón galopando, y entonces la escuché. Una voz, suave, casi maternal, pero también honda, como si viniera del fondo del lago.
Mañana te van a llamar. Giré la cabeza en todas direcciones. No había nadie. Solo yo, Canela, durmiendo en su cojín y la vela. Pero juro por la Virgen de la Salud que esa voz fue real. Tan real como el frío que me erizó la piel. ¿Quién anda ahí? Susurré. La vela se apagó de golpe. Sin viento, sin razón. Solo un chasquido suave y la oscuridad. Me quedé paralizada, respirando rápido, tratando de encontrarle lógica a lo que acababa de pasar. ¿Un sueño? ¿Una alucinación de vieja solitaria? Pero cuando encendí la luz de la sala, la vela estaba ahí, intacta. No estaba consumida. No se había derretido. Era como si nunca la hubiera encendido, excepto que yo sí la encendí. Me fui a la cama temblando, sin atreverme a mirar de nuevo hacia la mesita. Esa noche no dormí, solo esperé a que amaneciera, preguntándome si me estaba volviendo loca. Al día siguiente, 29 de octubre, me levanté con la cabeza pesada y el estómago revuelto. Decidí no pensar más en lo de la noche anterior. Seguramente fue un sueño, me dije, o el cansancio, o la tristeza jugándome una mala pasada. Me preparé un café de olla, me puse mi chal de lana y salí a caminar por el pueblo. Necesitaba aire. Necesitaba ver a alguien. Pasé por la plaza principal. Saludé a don Chencho, que vendía atole, y me senté un rato en una banca frente al lago. El agua estaba quieta, gris, reflejando el cielo nublado. A lo lejos, los pescadores remaban en sus canoas de madera. Todo era tan tranquilo, tan eterno, que por un momento sentí paz. Entonces sonó mi teléfono, un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. ¿Bueno? ¿Señora Inés Huerta? Sí, soy yo. Habla don Raúl, de Radio Pátzcuaro. Tengo una noticia que darle. ¿Está sentada? El corazón me dio un vuelco. Sí. ¿Qué pasó? Señora Inés, usted resultó ganadora del sorteo de la Lotería Nacional. Boleto número 437392, primer premio. El mundo se detuvo. El lago, las gaviotas, el viento, todo. Solo quedó esa voz en el teléfono y el zumbido en mis oídos. ¿Cómo dice? ¿Qué ganó, señora? 800,000 pesos. Felicidades. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Me tapé la boca con la mano libre, ahogando un sollozo. La gente en la plaza me miró raro, pero no me importó. Debe haber un error. Yo no compré ningún boleto. Su nombre está aquí, señora. Boleto registrado hace 3 meses. Lo puede verificar en las oficinas de la lotería en Morelia. Pero es usted, sin duda. Colgué el teléfono con las manos temblando. Y entonces lo recordé. 3 meses atrás, en julio, había ido a Morelia a hacer un trámite de mi pensión. En la terminal de autobuses, un vendedor ambulante me ofreció un boleto. Yo casi nunca compro esas cosas, pero ese día estaba triste y pensé, ¿por qué no? Pagué los 20 pesos, metí el boleto en mi bolsa y lo olvidé por completo. Hasta ese momento, corrí de vuelta a mi casa como si tuviera 20 años. Revolví mi bolsa vieja, esa que uso para los viajes, y ahí estaba, el boleto arrugado, con el número 437392 impreso en tinta azul. Caí de rodillas frente a la mesita. La vela blanca seguía ahí intacta. La imagen de la Santa Muerte me miraba con sus ojos tallados, serena. Abuelita Cuca, ¿fuiste tú? No hubo respuesta, pero tampoco la necesitaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Viajé a Morelia, cobré el premio, firmé papeles que ni entendí. Pero en todo momento, supe exactamente qué iba a hacer con ese dinero. Volví a Pátzcuaro y busqué a Felipe, el jardinero de la escuela, un hombre noble, de manos grandes y corazón más grande. Le conté todo. Él, que nunca fue de muchas palabras, solo me abrazó y dijo, «Sabía que algo bueno iba a pasar, maestra». Lo sabía. Luego llamé a Luz María, mi exalumna, que ahora era arquitecta en Morelia. Le pedí que regresara solo unas semanas para ayudarme a restaurar la escuela. Ella lloró por teléfono. «Maestra, yo pensé que nunca volvería a ver ese lugar abierto. Voy para allá». Y así comenzó todo. Con el dinero del sorteo compramos material. Cemento, vigas, pintura, pupitres nuevos. Contratamos a albañiles del pueblo, a carpinteros, a electricistas. La noticia corrió como fuego en Pasto Seco. Pronto, medio Pátzcuaro sabía que la escuela Benito Juárez iba a renacer. Don Raúl, el locutor, hizo un programa especial en la radio. Habló de mí, de la escuela, de la vela blanca,
La gente empezó a verme distinto por las calles. Algunos me paraban para preguntarme por la Santa Muerte. Otros, más viejitos, me decían: «Siempre supimos que usted tenía algo especial, maestra». Yo solo sonreía, porque sabía que no era yo. Era la fe. Era mi abuela. Era esa luz que nunca se apagó del todo, ni siquiera cuando todo parecía perdido. La escuela reabrió el 15 de enero de 2025. Fue un día soleado, raro para esa época. Los niños llegaron corriendo, gritando, llenando el patio de vida. Luz María había pintado un mural en la entrada, un árbol lleno de mariposas monarca, con las palabras: «Cuando se cree con el corazón, los milagros caminan contigo». Yo estaba parada en el centro del salón principal, viendo cómo los niños se sentaban en los pupitres nuevos, tocaban los libros, abrían las ventanas. Felipe me trajo un ramo de cempasúchil y me guiñó un ojo. «Ya ve, maestra, todo tiene su tiempo». Esa noche en mi casa monté un altar, no solo para mis difuntos, sino para agradecer. Puse la fotografía de mi abuela refugio, rodeada de velas blancas. En el centro, la imagen de la Santa Muerte, adornada con flores frescas y una veladora que prometí mantener encendida cada noviembre. Y cada año, desde entonces, la gente del pueblo jura que las velas de mi casa arden más fuertes que el viento, que sus llamas no tiemblan aunque la tormenta sople, que hay algo sagrado en ese altar, algo que no se puede explicar pero que todos sienten. Hoy tengo 67 años. La escuela sigue abierta, llena de risas y sueños. Luz María volvió a Morelia, pero viene cada mes a dar clases de dibujo. Felipe sigue cuidando el jardín y ahora siembra cempasúchil en cada rincón. Y yo, bueno, yo sigo siendo maestra, porque eso nunca se deja de ser. Mi nieta Cata, que tiene 12 años, viene a visitarme cada fin de semana. Le encanta escuchar esta historia. Hace poco le mostré la imagen de la Santa Muerte y le conté todo. La vela, la voz, el sorteo. «Abuela, ¿de verdad crees que fue un milagro?», me preguntó con esos ojos enormes y curiosos. «No lo creo, Cata». Lo sé, ella se quedó mirando la imagen un largo rato. Luego me dijo algo que me hizo temblar. «Cuando sea grande, voy a ser maestra como tú, y voy a cuidar esta santa, para que siga protegiendo a la escuela». Le besé la frente y supe que mi abuela refugio estaba sonriendo desde algún lugar más allá del lago, más allá de la niebla. Ahora, cada vez que paso frente a la escuela, los niños me saludan. Algunos me traen dibujos, otros me abrazan las piernas, y yo siento que la vida me dio una segunda oportunidad. No para mí, sino para ellos, porque los milagros existen. No siempre llegan con trompetas y luces celestiales. A veces llegan en forma de una vela blanca, encendida con fe en medio de la oscuridad. A veces llegan en una voz que susurra en la madrugada: «Mañana te van a llamar». Y cuando llegan hay que recibirlos con el corazón abierto. Hay que creer, hay que agradecer, y hay que compartir la luz, porque esa es la única forma de que nunca se apague. Hoy, mientras escribo esto en mi cuaderno viejo, la vela blanca arde frente a mí. Su llama es firme, dorada, eterna. Y yo sé que mientras haya alguien que crea, mientras haya alguien que encienda una vela con esperanza, los milagros seguirán caminando entre nosotros, porque al final, la magia no está en las velas, está en la fe de quien las enciende. El billete que tiré a la basura y resultó ser el premiado, nunca creí en la suerte hasta que la tiré literalmente a la basura. Me llamo Baltasar Ramos y llevo 20 años debajo de los carros, con las manos negras de aceite y la espalda rota como las calles de Nogales. Aquí en la frontera entre México y Estados Unidos, el polvo del desierto se mete hasta en los sueños y el sol cae tan duro que los pájaros buscan sombra antes del mediodía. Mi taller queda en la colonia Solidaridad, a 3 cuadras de la línea, donde el viento arrastra bolsas de plástico, papeles viejos y esperanzas rotas de quienes intentan cruzar al otro lado. Yo nunca fui de los que creen en santos, vírgenes o milagros. Carmen, mi esposa, dice que nací con el corazón de fierro y tornillos en lugar de fe. Ella sí cree en todo, en las velitas, en los amuletos, en las promesas y especialmente en la Santa Muerte. Tiene un altar completo en la casa, con flores frescas cada semana,
veladoras de colores y una estatua vestida de blanco que me mira con esos ojos vacíos cada vez que paso por el pasillo. A mí me da igual. Yo creo en lo que puedo tocar. Un motor que arranca, una llanta que rueda, un cliente que paga. Pero aquel martes de septiembre, cuando el termómetro marcaba 42 grados y ni las moscas querían volar, Carmen llegó al taller con Mireya, nuestra hija de 8 años. Venían del mercado y traían una bolsa llena de velas, su incienso y no sé cuántas cosas más para el altar. «Baltasar», me dijo Carmen con esa voz que usa cuando quiere algo, «cómprame un billete de lotería». Levanté la cabeza desde debajo de una Suburban del 98 que tenía el cárter roto. ¿Un billete? ¿Para qué quieres tirar el dinero? No es tirar el dinero, es fe. La santa me lo pidió en sueños. Solté una carcajada tan fuerte que Tacho, mi ayudante, casi se cae del gato hidráulico. ¿La santa te pidió que jugaras a la lotería? Ay, Carmen, ya hasta pareces vendedora de billetes. Pero ella no se rió. Me miró con esos ojos cafés que conocen cada recoveco de mi alma y dijo, «Hazlo por mí, por favor». Mireya me jaló la camisa con sus manitas sucias de paleta. «Ándale, papá. A lo mejor ganamos y me compras una bicicleta». No sé si fue el calor, el cansancio o esa combinación de ojos suplicantes, pero terminé sacando 200 pesos del bolsillo y comprándole el maldito billete a don Chencho, el vendedor ambulante, que pasa todos los días por el taller. El número era 074523. Lo recuerdo perfectamente porque lo anoté en la pared del taller con un marcador rojo solo para burlarme después cuando no saliera. «Ahí está tu milagro», le dije a Carmen entregándole el billete. «Cuando no saquemos ni un peso, me vas a dejar en paz con tus supersticiones». Ella lo guardó en su bolsa con una sonrisa y se fue con Mireya, dejando un rastro de perfume barato y polvo del camino. El sorteo era el viernes. Para el jueves yo ya me había olvidado del asunto. Tenía 3 carros esperando. Un cliente que me debía 2 semanas de trabajo y el calor infernal que no daba tregua. Esa tarde, mientras limpiaba las herramientas, Carmen llegó corriendo al taller agitada y con el celular en la mano. «¡Baltasar!». Ya salieron los números. «¿Y?», pregunté sin voltear. No salió nada. Ni un número. Me reí mientras cerraba la caja de herramientas. «¿Ves? Te lo dije. Pura pérdida de tiempo y dinero». Carmen me extendió el billete con tristeza. «Toma, ya no sirve para nada». Lo agarré, lo miré un segundo y sin pensarlo 2 veces, lo arrugué y lo aventé al bote de basura que tengo junto al compresor. Cayó entre latas de aceite vacías, trapos sucios y pedazos de manguera inservible. Así se van tus milagros, Carmen. Directo a donde pertenecen, a la basura. No vi su cara. No quise verla. Solo escuché sus pasos alejándose y supe que la había lastimado. Pero mi orgullo era más grande que mi culpa. Esa noche, mientras cenábamos frijoles refritos y tortillas duras, Carmen prendió una vela blanca frente al altar de la Santa Muerte. Rezó en voz baja, algo que no alcancé a escuchar. Mireya la abrazó y yo me fui a dormir con el sabor amargo de haber sido un idiota. El sábado amaneció con un viento furioso que levantaba remolinos de arena por toda la colonia. Era de esos días en que todo se cubre de polvo y hasta respirar cuesta trabajo. No abrí el taller. Me dediqué a limpiar el patio, a barrer la entrada y a maldecir el desierto por enésima vez en mi vida. Mireya estaba jugando en la calle con sus primas cuando entró corriendo al taller, gritando mi nombre. «¡Papá, papá!». Mira lo que encontré. Traía algo en la mano. Un papel arrugado, sucio, medio roto. Lo reconocí de inmediato. Era el billete de lotería, el que yo había tirado a la basura 2 días antes. «¿Dónde lo encontraste?», pregunté confundido. Estaba pegado en el parabrisas del carro viejo de la esquina, el que ya nadie usa. Me acerqué a la ventana y vi el Tsuru abandonado, que lleva años estacionado frente al taller de Don Chuy. Estaba cubierto de polvo, con las llantas ponchadas y el cofre oxidado. El billete había estado ahí, pegado al vidrio, resistiendo el viento, la arena y quién sabe qué más. «Esto es imposible», murmuré. Carmen salió de la casa al escuchar el alboroto. Cuando vio el billete en mis manos, palideció. «¿Cómo? No sé». Mireya lo encontró allá afuera. Revisé el papel. Estaba manchado, arrugado, pero legible. El número seguía siendo el mismo.
074-523. Sentí un escalofrío extraño recorrerme la espalda. ¿Cómo había llegado hasta ese carro? El bote de basura estaba dentro del taller. La puerta había estado cerrada toda la noche. Nada tenía sentido. Carmen tomó el billete con manos temblorosas y entró a la casa sin decir palabra. Yo me quedé ahí parado, mirando el tsuru, buscando alguna explicación lógica que no llegaba. El domingo por la mañana, Tacho llegó temprano al taller con cara de no haber dormido. «Patrón, ¿ya vio las noticias?» «¿Qué noticias?» «Salió mal el sorteo del viernes. Lo cancelaron. Van a hacer uno nuevo hoy». Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. «¿Qué dijiste?» «Que el sorteo del viernes no valió. Hubo un error en el sistema. Hoy van a sacar los números buenos». Carmen apareció en la puerta del taller con el billete en la mano y una expresión que no le había visto nunca. No era esperanza. Era certeza, Baltasar, dijo con voz firme. «Este billete va a ganar. Carmen, no empieces, va a ganar». La santa me lo mostró, no discutí. Algo en su tono me detuvo. Guardó el billete en una bolsita de plástico y lo colocó frente al altar, junto a la estatua de la Santa Muerte vestida de blanco. Esa tarde, a las 6 en punto, nos sentamos los tres frente al televisor viejo de la sala. Tacho se quedó con nosotros. Hasta él estaba nervioso. Cuando empezaron a sacar las esferas con los números, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. 74523. El locutor gritó el número completo, 074523. Nos quedamos en silencio. Un silencio tan profundo que escuché el zumbido del refrigerador en la cocina. Mireya fue la primera en reaccionar. «Ganamos. Ganamos, papá». Carmen se puso de pie y caminó hacia el altar. Se arrodilló frente a la Santa Muerte y comenzó a llorar. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de gratitud, de reconocimiento, de algo que yo no entendía pero que me estrujaba el pecho. Yo seguía sentado, con el billete en las manos, tratando de procesar lo imposible. Habíamos ganado 32 millones de pesos, pero eso no era lo que me tenía paralizado. Era todo lo demás. El billete tirado a la basura, apareciendo en un carro abandonado. El sorteo cancelado. Los números exactos saliendo al día siguiente. ¿Cómo? Fue lo único que pude decir. Carmen me miró desde el suelo con las manos juntas y los ojos rojos. «Ella te está enseñando, Baltasar. Te está enseñando a creer». Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y fui al taller. Necesitaba pensar. Necesitaba estar entre mis herramientas, entre lo que conocía. Encendí el foco del techo y me senté en la silla desvencijada que uso para descansar entre cliente y cliente. Fue entonces cuando la escuché. Una risa suave, casi un susurro. Venía del rincón donde guardamos las cosas viejas, junto al estante de los repuestos. Sentí el frío en la nuca, a pesar del calor de septiembre. Me levanté despacio y caminé hacia allá. En el suelo, sobre una caja de cartón, había una vela blanca, la misma que doña Tomasa. Una clienta anciana me había regalado hace meses, diciendo que era para protección. Yo nunca la había prendido. Pero ahí estaba, con la llama danzando suave e iluminando el rincón con una luz que no parecía de este mundo. «¿Quién prendió esto?», dije en voz alta, aunque sabía que estaba solo. La llama creció un poco como si me respondiera, y entonces lo supe. Lo supe con cada fibra de mi ser escéptico y terco. Algo más grande que yo, algo que no podía explicar ni desmentir había intervenido en mi vida. Me había dado una lección de humildad envuelta en un billete de lotería arrugado. Me arrodillé frente a esa vela y por primera vez en 20 años recé. No sé si lo hice bien, no sé si usé las palabras correctas, solo dije lo que sentía. «Gracias. No sé cómo ni por qué, pero gracias. Y te prometo que voy a hacer algo bueno con esto». Te lo juro, la llama se apagó sola. No hubo viento, no hubo corriente de aire, solo se apagó, dejando un hilo de humo blanco que subió hasta perderse en la oscuridad del taller. Han pasado 3 meses desde entonces. Cobramos el premio, pagamos las deudas, le compramos una bicicleta nueva a Mireya y arreglamos la casa. Pero lo más importante es lo que hice con el taller. Ahora trabajo gratis, para cualquiera que cruce la frontera sin recursos, para los que vienen con los carros a punto de morirse,
con las llantas lisas, con el tanque vacío y el corazón lleno de esperanza. No les cobro nada. Les doy gasolina, les cambio el aceite, les parcho las llantas y los mando en su camino con una bendición que antes me hubiera dado risa decir tacho. Me preguntó una vez por qué lo hago, porque ella me pagó por adelantado, le respondí, señalando el altar que ahora tengo en el taller, junto a la caja de herramientas. Carmen pone flores frescas cada semana, Mireya prende las velas, y yo, Baltasar Ramos, el mecánico incrédulo de Nogales, trabajo con las manos manchadas de aceite y el corazón lleno de gratitud, porque aprendí que la fe no se trata de entender, se trata de aceptar, y a veces los milagros vienen envueltos en papeles arrugados que sacamos de la basura, en velas que se encienden solas y en segundas oportunidades que no merecemos, pero que recibimos de todas formas. La Santa Muerte me enseñó que la vida es un préstamo, y yo, con mi taller lleno de aceite y esperanza, le pago cada día un poco de lo mucho que me dio aquella noche de septiembre. Cuando un billete imposible volvió del olvido, para recordarme que en este desierto de Nogales, entre el polvo y el calor, todavía existen los milagros. Solo hay que tener fe suficiente para verlos. O en mi caso, para que te los pongan frente a los ojos aunque no quieras mirar. Ahora cada vez que alguien entra al taller buscando ayuda, no veo un cliente. Veo una razón más para agradecer, porque ese billete arrugado no solo cambió mi cuenta de banco, cambió mi alma. Y esa, aprendí, es la única riqueza que realmente importa. La vela blanca sigue en su lugar en el rincón del taller. Nunca la he vuelto a prender. Pero cada noche, cuando cierro la puerta y miro hacia atrás, juro que veo su luz reflejada en algún recoveco, recordándome la promesa que hice. Y yo, con mis manos de mecánico y mi corazón antes de piedra, cumplo esa promesa cada día. Porque cuando la vida te da un milagro, lo mínimo que puedes hacer es devolverlo en pequeños actos de bondad. Esa es mi historia. La historia del billete que tiré a la basura y que volvió para enseñarme lo que ningún motor roto pudo mostrarme. Que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente vale la pena. Y aquí sigo, en mi taller de Nogales, entre el polvo del desierto y el calor infernal, sirviendo a quien lo necesite y agradeciendo cada día por ese billete arrugado que cambió mi vida para siempre. Porque la fe, aprendí, no necesita explicaciones, solo necesita corazones dispuestos a creer.